Hola, bienvenidos a Segurísimos, el espacio donde los expertos hablamos de seguridad infantil. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado y es el tema del fallecimiento en portabebés. Se han reportado casos de bebés que han fallecido durmiendo en el portabebés y de cierta manera se ha creado un poco un pánico general y las madres piensan que sus hijos van a fallecer ahí y tienden a no utilizar el portabebés como debe ser. Entonces vamos a aclarar primero ciertas cosas. Un portabebés es una silla para transportar a los niños en el carro que parece un canasto. Es uno de los tipos de sillas que existen en el mercado para usar con niños. Ahora bien, vamos a explicar los casos donde han fallecido los niños. Los niños que han fallecido en los portabebés generalmente han fallecido no dentro del vehículo, sino en sus casas, porque los padres consideran este producto como si fuera un Moisés y permiten dormir a los niños ahí por muchas horas sin supervisión. Es decir, que no tienen un Moisés o no tienen una cuna, sino que utilizan el portabebés como un lugar para dormir. ¿Cuál es el riesgo de dejar dormir por mucho tiempo a los niños ahí? Pues que no tienen la postura que se recomienda para dormir. Un niño debe dormir en una superficie firme y plana, independientemente de que esté inclinada, y en estos casos tenemos cierta curvatura que se necesita para transportar a los niños. Es muy diferente que un bebé se quede dormido aquí mientras está en el carro o en el coche, a ponerlo a dormir acá como si fuera su cuna. Cuando es de día o cuando estamos acompañando al niño y el niño está dormido, los adultos estamos despiertos vigilando al niño por si llegara a haber una mala postura que pudiera poner en riesgo al niño. Una buena instalación de la silla incluye la inclinación adecuada y correcta para transportar a los niños en los carros. Si la silla queda mal instalada y tiene una inclinación incorrecta, efectivamente el niño podría tener una postura que podría obstruirle las vías aéreas y podría fallecer. Entonces, la invitación es a que utilicen el portabebés como debe ser, es decir, como una silla para transportar a los niños en el carro y en el coche, y que nunca dejen desatendido al niño si está durmiendo ahí. No dejen que duerma por horas y horas indiscriminadamente en la sala, en su casa o en alguna habitación, porque no es un elemento para dormir. Doc, cuéntanos por qué fallece un niño si tiene una mala postura estando sentado acá. Primero, recordar siempre que un niño no es un adulto pequeño. Entonces ellos tienen diferencias anatómicas y funcionales diferentes a los de los adultos. Sus sistemas y sus órganos son más inmaduros, entonces funcionan de una manera diferente a las de los adultos. Entonces, aquí la primera norma es que no debemos poner ningún accesorio adicional aquí alrededor del niño. ¿Por qué? Porque eso va a alterar la posición de por sí en la que ya debe él tener en su silla, que está hecha para que él esté de una manera segura. Segundo, tengamos en cuenta que el niño, por ejemplo, en sus vías respiratorias, ellos tienen el cuello corto. Entonces, diferente a nosotros los adultos que tenemos una vía respiratoria mucho más larga. Si nosotros miramos, y esto yo siempre se los explico a los papitos, la distancia que hay entre su naricita y el centro de su tórax, no alcanzan a ser más de 10 centímetros, diferente a las de nosotros los adultos que pueden llegar a ser mucho más de 10 centímetros. Segundo, internamente la forma de la vía aérea de un niño es como una forma en embudito. Entonces a medida que va bajando se adelgaza un poquito más y es mucho más estrecha. Entonces si nosotros movemos la cabecita, por ejemplo, si ponemos algún accesorio acá o cambia su posición, esta vía aérea se va a obstruir. Entonces claramente vamos a tener ahí un riesgo de asfixia, ¿sí? Lo mismo si alteramos cualquiera de las posiciones en estos lados de acá. Y su sistema respiratorio y su inmadurez no les da para que ellos puedan sostener seguramente la cabeza solos cuando son más pequeñitos. Y además de eso, la manera en que ocurre la respuesta a la hipoxia quiere decir como disminución del oxígeno en el torrente sanguíneo, es mucho más lenta y disminuida que lo que haríamos nosotros. Nosotros tal vez nos despertaríamos o algo, ellos no van a responder de la misma manera. Entonces, por eso es importante que entendamos que ellos tienen unas diferencias anatómicas a las de nosotros
y no va a funcionar igual que nosotros. Entonces, no almohadas, mantener el cuellito extendido como deben estar sin ponerle nada más, y por eso también siempre deben estar vigilados y no dejarlos dormir por tiempos extendidos ahí. Ok, una pregunta, Doc. Si un bebé se empezara a asfixiar en este portabebés, ¿hay algunas señales que les podamos indicar a los padres de saber qué está pasando? 1, respiración ruidosa, ¿listo? 2, signos de dificultad respiratoria. ¿Cuáles son los signos de dificultad respiratoria? Entonces, 1 es aleteo nasal, que la naricita se mueva como la de un conejito, ¿listo? La segunda que podemos ver de arriba para abajo es que haya una coloración azul alrededor de los labiecitos. Entonces vemos alrededor de los labios que se ponen morados, o que el niño no necesariamente que los labios se pongan morados, sino alrededor de los labios. Nosotros les llamamos como un bigotico azul que aparece, o que el niño se ponga pálido, o que veamos que el niño está respirando muy rápido, ¿sí? Si está así vestido, de pronto es más difícil ver signos de dificultad respiratoria como que se hundan las costillitas, pero si uno puede destaparle la ropita y puede ver, va a ver que las costillitas se van a marcar, que respire muy rápido, o lo que podemos ver sobre la ropita es que haya una disociación entre el ritmo del tórax y el ritmo del abdomen y que vayan en este sentido, lo cual ya sería un tema más avanzado de dificultad respiratoria. Pero así viéndolo nos podríamos dar cuenta de eso. Como pueden ver, todos son signos fáciles de percibir si estamos nosotros despiertos. Por eso han sucedido estos accidentes, porque estaba sucediendo todo esto, pero los padres también estaban durmiendo. Entonces ahí se pueden dar cuenta que el producto como tal no es peligroso, ¿sí? El riesgo es que se utilice mal, que se utilice para lo que no debe ser, o que hagamos cosas que no están permitidas, como decía la doctora, y es ponerle almohadas o cobijas por debajo, por los lados, que no esté autorizado. Incluso eso también es un riesgo en caso de accidente, porque los niños podrían salir volando de la silla porque no estarían bien amarrados por todas las cosas que les pusimos adicionales. Entonces, si la utilizamos correctamente y estamos monitoreando bien a los niños, no vamos a tener mayor riesgo. Esperamos aclarar este tema. Las mamás que están asustadas por el portabebés y quieren dejar de utilizarlo y prefieren llevar a sus niños en brazos en el carro, créanme que es muchísimo más riesgoso y hay muchas más fatalidades y muertes y accidentes por llevar a niños en brazos. Si siguen estas recomendaciones, el riesgo de asfixia prácticamente va a ser nulo.